En 2026, las luces del Mundial iluminan 16 ciudades que se extienden por 3 países de Norteamérica. Millones de personas acuden a presenciar el partido más grande del planeta, donde cada calle se llena de banderas y de gritos de júbilo. Pero a apenas unas decenas de kilómetros de esos estadios existen lugares donde el tiempo parece detenerse, ignorados por todos y a los que ninguna cámara llega. Uno es un pueblo abandonado a causa de un fuego que arde lentamente bajo tierra desde hace décadas. Otro es una pequeña isla en medio de un río, donde la sociedad encerró en su día a quienes había marginado. Y otro no es más que una extraña montaña de arcilla que permanece en silencio en medio de una llanura que nadie repara. Mientras el mundo entero clava la mirada en un balón, estas tierras olvidadas siguen existiendo en silencio, esperando a que alguien las descubra. El viaje de hoy no te llevará al interior de los estadios, sino a los lugares que están justo al lado, esos que ningún viajero ha conocido jamás. El primer destino de nuestro viaje es Los Ángeles, una de las ciudades más vibrantes del Mundial de este año. A unas 3 horas en coche de Los Ángeles, hacia el desierto de Neeland, una colina rebosante de color surge de repente entre la arena reseca. Esto es Salvation Mountain, una obra de arte colosal que un hombre dedicó el resto de su vida a levantar con sus propias manos a partir de arcilla, paja y miles de litros de pintura. Sin arquitecto, sin equipo de construcción, solo un hombre solitario que repitió esa labor durante casi 30 años bajo el calor implacable del desierto. Alrededor de la colina se extiende una tierra casi olvidada, sin agua, sin red eléctrica, solo arena, sol y un silencio absoluto. Salvation Mountain obsesiona al espectador con una fe singular, pintada a lo largo de toda una vida en un lugar donde casi nadie más eligió quedarse. Al dejar Los Ángeles, seguimos hacia el norte hasta Seattle, la famosa ciudad costera del Pacífico. A unas horas en coche de Seattle, hacia la cordillera de las North Cascades, un lago de un turquesa inusual reposa en silencio entre cumbres nevadas. Ese color tan extraño proviene de partículas de roca minúsculas que los glaciares trituran y arrastran hasta el fondo del lago a lo largo de miles de años. Sin complejos turísticos, sin locales abarrotados, solo bosque, acantilados verticales y un estrecho camino que se adentra en plena naturaleza salvaje. En los días de niebla, el lago y las montañas que lo rodean casi se desvanecen en una bruma blanca y difusa,
haciendo que el lugar parezca apartado del mundo exterior. Diablo Lake obsesiona al espectador con una belleza surrealista y poco común, que existe en silencio a tan solo un breve trayecto de una de las mayores ciudades de Estados Unidos. Desde Seattle continuamos hacia el sur hasta el área de la Bahía de San Francisco, uno de los mayores centros tecnológicos y culturales de Estados Unidos. No muy lejos, hacia el este, escondido entre las montañas áridas de California, un pueblo antaño bullicioso conserva hoy solo un silencio absoluto. Esto es Bodie, un pueblo minero de oro que llegó a tener miles de habitantes y hoy está abandonado, pero conservado intacto hasta en el más mínimo detalle. Las viejas casas de madera, las tiendas y la escuela siguen en pie como si el tiempo se hubiera detenido hace más de un siglo, con los enseres aún en el último lugar donde quedaron. Bodie obsesiona al espectador con la sensación de adentrarse en un mundo muerto. Un lugar donde antaño bullía la vida y por el que ahora solo sopla el viento entre casas vacías. Seguimos el viaje hasta Dallas, una de las grandes ciudades de Texas y una sede clave del Mundial de este año. A unas horas en coche al este de Dallas, cerca de la frontera con Luisiana, un extraño pantano se oculta entre árboles centenarios cubiertos de musgo gris. Esto es Caddo Lake, uno de los mayores pantanos naturales del sur de Estados Unidos, donde las raíces de los cipreses emergen del agua como figuras silenciosas. En las mañanas de niebla, la luz que se filtra entre el musgo colgante crea una escena que parece salida de un cuento de hadas sombrío. Caddo Lake obsesiona al espectador con una belleza salvaje y misteriosa, que existe en silencio en una tierra que muy pocos viajeros han pisado. Desde Dallas nos trasladamos a Houston, la dinámica ciudad junto al Golfo de México, que acogerá muchos partidos emocionantes del torneo de este año. No muy lejos, cerca de la ciudad de San Antonio, una enorme cueva de piedra caliza alberga uno de los fenómenos naturales más extraños de todo Texas. Esto es Bracken Cave, refugio de millones de murciélagos de cola libre, que forman la mayor colonia de murciélagos conocida del mundo.
Cada atardecer, millones de ellos salen a la vez por la boca de la cueva, formando una columna negra que se eleva en espiral hacia el cielo como un tornado vivo. Bracken Cave obsesiona al espectador con la escala aterradora de la naturaleza, donde un pequeño hueco bajo tierra encierra una de las migraciones más asombrosas del planeta. Desde Houston seguimos hacia el norte hasta Kansas City, una ciudad en el corazón mismo de Estados Unidos y una de las sedes del Mundial de este año. A unas horas en coche al sur, entre las colinas de los Ozark, un colosal sistema de cuevas oculto bajo tierra existe desde hace millones de años. Esto es Marble Cave, una de las cuevas más profundas y amplias de Norteamérica, con cámaras de piedra caliza tan altas que podrían albergar un edificio de varios pisos en su interior. Antes de convertirse en atracción turística, este lugar fue explotado por sus minerales y sirvió de escondite a muchas historias extrañas transmitidas de generación en generación. Marble Cave obsesiona al espectador con un mundo completamente distinto que existe justo bajo las apacibles colinas, un lugar que la luz del sol no ha tocado en millones de años. Seguimos el viaje hasta Atlanta, una gran ciudad del sur de Estados Unidos que acogerá una de las semifinales de este año. A unas 2 horas en coche al suroeste, un cañón lleno de color surge de repente entre las tranquilas llanuras de Georgia. Esto es Providence Canyon, conocido como el Pequeño Gran Cañón, con paredes de arcilla teñidas de todos los tonos de naranja, rojo y púrpura, creadas por completo por la erosión. Lo extraño es que este cañón no era natural en su origen, sino que se formó en apenas un siglo, cuando la actividad agrícola hizo que la tierra se fuera hundiendo poco a poco. Providence Canyon obsesiona al espectador con una belleza nacida de la propia destrucción, que convirtió un error humano en uno de los paisajes más insólitos de Estados Unidos. Desde Atlanta continuamos hasta Miami, la vibrante ciudad costera de Florida, que dará la bienvenida a numerosas selecciones y aficionados durante el Mundial de este año. No muy lejos del centro de Miami, en una pequeña localidad llamada Homestead, una colosal construcción de piedra se alza en silencio en medio de un tranquilo barrio residencial. Esto es Coral Castle,
donde un hombre solitario excavó, talló y movió por sí mismo miles de toneladas de roca de coral fosilizado sin que nadie llegara a verlo trabajar. Sin maquinaria moderna, sin ayuda alguna, toda la obra sigue siendo un misterio, sin resolver sobre cómo se desplazaron aquellos enormes bloques de piedra. Coral Castle obsesiona al espectador con la historia de un amor no correspondido que se convirtió en una obsesión de por vida, esculpida en piedra en un pequeño rincón de Florida. En la histórica tierra de Massachusetts, Boston se prepara para acoger algunos de los partidos más emocionantes del torneo de este año. Pero pocos saben que, no muy lejos de esta ciudad, una aldea desapareció por completo del mapa hace más de un siglo. Es Dogtown, un lugar antaño habitado que fue abandonándose poco a poco, dejando como único rastro cientos de grandes rocas grabadas con frases extrañas esparcidas por todo el bosque. Nadie sabe con exactitud por qué aparecieron esas inscripciones. Solo se sabe que llevan décadas en silencio entre los árboles, esperando a que alguien pase por casualidad. Dogtown obsesiona al espectador con un silencio singular, donde la naturaleza engulló a toda una comunidad y dejó solo la piedra como único testigo. ¿Sabías que aquí mismo, en Pensilvania, hay un pueblo que lleva ardiendo en silencio más de 60 años sin que nadie haya logrado apagarlo? A unas horas en coche, al norte de Filadelfia, se encuentra Centralia, donde un incendio en una mina de carbón subterránea comenzó en 1962 y nunca se ha detenido. El humo blanco sigue brotando de las grietas del pavimento, convirtiendo al pueblo entero en una tierra cuyos habitantes el gobierno se vio obligado a reubicar en su totalidad. Hoy solo quedan unas pocas personas que viven entre calles agrietadas y una capa de humo sulfuroso que aún asciende lentamente desde las profundidades de la tierra. Centralia obsesiona al espectador con la imagen de un pueblo que arde despacio desde dentro, donde un fuego invisible sigue consumiéndolo todo justo bajo los pies de la gente. La final del Mundial de este año se disputará en la zona de Nueva York y Nueva Jersey, donde el mundo entero pondrá la mirada en los últimos días del torneo.
Pero en pleno corazón de la ciudad más vibrante de Estados Unidos hay una pequeña isla en la que casi nadie tiene permitido poner un pie. Es North Brother Island, que fue un lugar de cuarentena para enfermos contagiosos y más tarde un hospital psiquiátrico abandonado durante décadas. Los edificios de ladrillo en ruinas siguen en pie entre la vegetación desbordada, a solo un breve tramo de río de Manhattan, pero completamente aislados del pulso de la vida exterior. North Brother Island obsesiona al espectador con una extraña paradoja. Un lugar que albergó dolor y aislamiento se halla justo al lado del corazón de la ciudad que nunca duerme. Ciudad de México será el punto de partida de todo el Mundial de este año, con un esperadísimo partido inaugural del país anfitrión. Sin embargo, entre los canales de Xochimilco, cercanos, hay una pequeña isla que hace estremecer a cualquiera que pase por ella. Esto es la Isla de las Muñecas, donde cientos de muñecas viejas, a las que les faltan brazos y piernas, cuelgan de los árboles por toda la isla, ligadas a una historia escalofriante sobre una niña que se ahogó aquí. El guardián de la isla creía que colgar las muñecas podía consolar el alma de la niña, y lo hizo durante muchos años, hasta su muerte. La Isla de las Muñecas obsesiona al espectador no por la altura ni por la profundidad, sino por los cientos de pares de ojos de muñecas sin vida que aún miran en silencio desde la maleza. Puedes imaginar un cañón de cientos de metros de profundidad situado justo al borde de una ciudad de más de 5 millones de habitantes. Es la Barranca de Oblatos, un enorme abismo situado justo al norte de Guadalajara, que acogerá varios partidos importantes del torneo de este año. Los acantilados verticales y las cascadas que se precipitan hasta el fondo del cañón crean una escena en total contraste con el bullicio de la ciudad que se alza por encima. Pocos viajeros saben que basta con alejarse unos pocos kilómetros del centro de la ciudad para plantarse ante uno de los abismos más impresionantes de México. La Barranca de Oblatos obsesiona al espectador con su brusco contraste cuando una ciudad vibrante y un abismo desolado existen separados por un límite apenas perceptible. Antes de llegar a los emocionantes partidos de Monterrey, retrocedamos en el tiempo hacia un mundo que se formó hace 50 millones de años.
Son las Grutas de García, un enorme sistema de cuevas de piedra caliza situado en una montaña a solo 30 minutos del centro de la ciudad. Para entrar en las grutas, los visitantes deben subir en teleférico por la ladera de la montaña y luego avanzar entre hileras de estalagmitas que brotan del suelo como figuras petrificadas. El aire en el interior es siempre frío y húmedo, completamente apartado del calor seco del desierto que se extiende afuera, a apenas unos cientos de metros. Las Grutas de García obsesionan al espectador con un mundo subterráneo que existe en silencio desde hace decenas de millones de años, justo bajo una ciudad moderna en constante movimiento. Toronto será una de las 2 ciudades canadienses anfitrionas del Mundial de este año, donde el ambiente futbolístico inundará sin duda todas las calles. Pero pocos reparan en que, justo al este de la ciudad, una franja de altos acantilados lleva miles de años contemplando en silencio el lago Ontario. Esto es Scarborough Bluffs, paredes de tierra y roca sedimentaria de más de 60 metros de altura, formadas durante la era glacial y que aún se erosionan año tras año. Al atardecer, la luz dorada y anaranjada se refleja en las capas multicolores de los acantilados, creando una escena por completo distinta de la imagen urbana habitual de Toronto. Scarborough Bluffs obsesiona al espectador con una belleza que se desvanece poco a poco, mientras cada año capas de tierra y roca caen al lago, reescribiendo en silencio el contorno de toda una ciudad. El último destino de nuestro viaje es Vancouver, la hermosa ciudad portuaria que cerrará los partidos de la fase de grupos en la costa oeste de Canadá. No muy lejos de la costa, escondida entre las aguas tranquilas de la isla de Vancouver, una pequeña isla guarda un pasado lleno de tragedia que pocos recuerdan ya. Es Darcy Island, que las autoridades usaron en su día como campo de cuarentena para enfermos de lepra, traídos hasta aquí y abandonados casi por completo sin atención alguna. Durante muchos años, aquellas personas tuvieron que sobrevivir por sí mismas en la isla aislada, abastecidas de alimentos solo por los escasos barcos que llegaban del continente. Darcy Island obsesiona al espectador con un capítulo de la historia caído en el olvido, donde el aislamiento no lo creó la naturaleza, sino que lo impusieron los propios seres humanos unos sobre otros.
16 ciudades con partidos del más alto nivel, pero detrás de las luces de los estadios hay pequeñas tierras que siguen existiendo en silencio, sin que nadie las haya mencionado jamás. No aparecen en los mapas turísticos, no hay filas de gente esperando, solo el tiempo que pasa en silencio, día tras día. Si quieres seguir descubriendo lugares olvidados como estos por todo el mundo, pulsa el botón de seguir para acompañarnos hacia las próximas tierras.